Vamos a ver la de circuitos secuenciales sincrónicos. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver la síntesis de los circuitos secuenciales sincrónicos. En la primera parte vimos cómo analizarlo, o sea, una vez que tenemos partiendo del circuito, cómo analizar el comportamiento que va a tener ese circuito, entendiéndolo como una máquina secuencial de estados. En esta parte vamos a ver cómo sería la síntesis. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros queremos cierto comportamiento, generar un circuito que tenga cierto comportamiento. Entonces, existen pasos que hay que cumplir para poder implementar el circuito en forma óptima. Bueno, el primer paso sería el de, a partir de la descripción verbal del problema o a partir del comportamiento que queremos que tenga el circuito secuencial, se grafica o se llega a un diagrama de estados. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso sería reconocer la secuencia 0, 1. Entonces, vamos a tener una entrada y queremos que en esas entradas se van recibiendo ceros y unos. Queremos que nuestro circuito sea capaz de reconocer cuando recibe primero un 0 y después un 1. Entonces, el comportamiento que queremos es que mientras que recibe un 1, el circuito entregue el valor de 0. Entonces ya ponemos el estado A, va a ser cuando el circuito todavía no recibió ningún 0. Está continuamente recibiendo unos. Por lo tanto, cada vez que recibe un 1, se mantiene en el mismo estado y entrega el valor 0. Cuando recibe un 0, el primer 0, que sería este que está acá, pasa al estado B. Entonces, si bien cambió de estado, porque detectó el primer 0 que tiene de la secuencia que tiene que detectar, sigue enviando el valor 0. Mientras el circuito sigue recibiendo ceros, se va a mantener en el estado B y va a seguir entregando 0 a la salida. Finalmente, cuando recibe un 1, que sería esta entrada que podemos ver acá, ya detectó la secuencia, por lo tanto entrega un 1 y vuelve al estado A. Entonces, ya tenemos determinado el diagrama de estados de nuestro circuito. Una vez que tenemos el diagrama de estados, tenemos que utilizar lo que son conocidas, que lo vamos a ver más adelante, técnicas para de reducción de estados. Esto nos va a servir para determinar si realmente la cantidad de estados que nosotros estamos proponiendo, en este ejemplo 2, es la mínima, porque por supuesto cuanto más estados tiene nuestro circuito, más recursos nos va a llevar, más flip-flop, más compuertas. Por lo tanto, siempre tenemos que encontrar la mínima cantidad de estados que nos permite un cierto comportamiento. Entonces, para eso existen estas técnicas que vamos a ver más adelante. Entonces, a partir del diagrama de estados, pasamos a la tabla del estado siguiente y salida. Entonces tenemos los estados A y B, las posibles entradas 0 y 1 y a qué estado transicionan y con qué salida. Con esto ya nos damos cuenta qué tipo de máquinas de estado estamos proponiendo en este caso. En realidad en el diagrama de estados también, porque vemos que la salida está relacionada con la transición. La salida no depende solamente del estado actual, sino que depende también de la entrada. Entonces estamos hablando de una máquina de estado de tipo mili. Bueno, sobre esta tabla, una vez que tenemos esta tabla del estado siguiente y salida, se aplican las técnicas de reducción de estados que, bueno, todavía no las vamos a ver. El paso 3 es elegir una asignación de estados. ¿Esto a qué se refiere? Hasta ahora, los estados en el diagrama de estados y en la tabla del estado siguiente, cada estado está descrito o llamado como una letra, A, B, C. Bueno, ahora tenemos que asignarle un valor binario a cada uno de esos estados. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es saber cuántos flip-flop o cuántos bits va a tener cada uno de nuestros estados, ¿no? Cada uno de los bits va a ser un flip-flop donde se van a almacenar. Entonces, el primer paso
va a ser a partir de la cantidad de estados que nosotros necesitamos, que es el número ns, determinar la cantidad de flip-flop, que es nff. Entonces, con esta relación, que es la cantidad de estados, tiene que ser mayor que 2 a la cantidad de flip-flop menos 1 y menor o igual que 2 a la cantidad de flip-flop. A partir de esta desigualdad, podemos encontrar qué valor de NFF, o sea, cuántos flip-flops son los mínimos necesarios para representar nuestro circuito. Entonces, por ejemplo, si nuestro circuito necesita 4 estados distintos, A, B, C, D, vamos a necesitar por lo menos 2 flip-flops para representar esos 4 estados. Si estamos sintetizando un circuito de 10 estados, vamos a necesitar por lo menos 4 flip-flops para representar esos estados. Entonces, completando en la desigualdad, vemos de dónde sale la cantidad de flip-flop necesarias que cumple con los estados necesarios. Bueno, una vez que tenemos cuántos bits vamos a usar para cada estado o cuántos flip-flop para cada estado, hacemos una asignación. En el ejemplo, como tenemos solamente 2 estados, con un flip-flop nos alcanza. O sea, un bit va a representar a cada uno de los estados A y B. Si A toma el valor 0 o A toma el valor 1, eso vamos a verlo más adelante y nos va a influir en el circuito final. Pero por ahora elegimos arbitrariamente cuáles son los números binarios que le vamos a asignar a cada estado. En este caso le asignamos al estado A el valor 0 y al estado B el valor 1. Y de esta forma volvemos a escribir la tabla de estado siguiente salida, pero en vez de poner las letras representando cada estado, ponemos el número binario. Bueno, ahora el paso 4 es quizás el paso más largo de todo este procedimiento. Y lo que pide es generar los mapas de transición y de salidas. Luego seleccionamos el flip-flop o los flip-flop que vamos a utilizar. Y a partir de esos flip-flop escribimos los mapas de excitación de esos flip-flop. ¿Cómo es esto? Bueno, a partir de la tabla del estado siguiente y salida, que es lo que dedujimos en el paso anterior, vamos a generar el mapa de transiciones. ¿Esto qué significa? Simplemente, fíjense, es copiar, o sea, separar esta tabla del estado siguiente-salida en uno va a ser el mapa de transiciones, donde ponemos para cada estado cuál va a ser el estado siguiente, o sea, lo completamos con el estado siguiente. Esto lo van a ver como I a la K más 1, también lo van a ver como Q a la, en el instante K más 1 o N más 1. Se utilizan distintas nomenclaturas, pero se refiere al estado siguiente que van a tener los flip-flop, ¿no? En este caso es un solo flip-flop y va a ser el estado siguiente de ese flip-flop. Si estaba en el estado 0 y le llega un 0, el flip-flop va a tomar el valor 1. Si estaba en el estado 1 y le llega un 0, se va a mantener en el estado 1. Entonces armamos un mapa de Carnot con el estado siguiente, con las transiciones. Y con las salidas hacemos lo mismo, armamos un mapa de salidas donde, bueno, copiamos directamente las salidas. Entonces, para cada estado, en el instante K, según la entrada que tenga, me va a generar una salida diferente. Entonces ya tenemos los mapas de transiciones y el mapa de salida. Ahora, en base al mapa de transiciones, tenemos que elegir el flip-flop. En este caso, por poner un ejemplo, elegimos un flip-flop de tipo RS y generamos los mapas de excitación. Como el flip-flop RS tiene 2 entradas, generamos un mapa para la entrada S y otro mapa para la entrada R. Entonces, ¿cómo completamos estos mapas de excitación? Bueno, según las transiciones que nosotros queremos que se den. Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado 0, me viene una entrada 0 y yo quiero pasar al estado 1, ¿cómo tienen que ser las entradas S y R de mi flip-flop para que se cumpla esa transición? Entonces, para pasar del estado 0 a 1, en un flip-flop de tipo RS,
la entrada S tiene que estar en 1, Z tiene que estar en 1 y la entrada R tiene que estar en 0, porque acuérdense que el flip-flop RS, las entradas 1, 1 están prohibidas, entonces si S yo lo pongo como 1, R sí o sí tiene que estar en 0. Y de esta forma se cumple la transición que yo estoy necesitando. Por ejemplo, si ahora estaba en el estado 1 y el estado siguiente yo quiero que sea 1 nuevamente, cuando me entra un 0, ¿qué valores tienen que tomar las entradas S y R de mi flip-flop? Bueno, lo importante es que la entrada R esté en 0, o sea que no se me resetee el flip-flop. Y la entrada S puede estar en 0 o puede estar en 1. Si está en 1, la salida sería 1 también, porque sería el set que está en 1. Y también puede estar en 0, porque si R y S están los dos en 0, se mantiene el estado en el flip-flop, en este tipo de flip-flop. Así que le ponemos una redundancia. Bueno, y así completamos los mapas de excitación, que bueno, nuevamente, como en este caso estamos usando un flip-flop de tipo RS, son dos mapas, uno para cada entrada del flip-flop. Si estuviéramos usando un flip-flop tipo D, necesitaríamos un solo mapa de excitación porque el flip-flop tipo D tiene una sola entrada. Bueno, entonces ya conseguimos el mapa de salidas y el mapa de excitación. Ahora el paso siguiente va a ser usar los mapas de excitación y de salida, que son los que conseguimos recién, para obtener las ecuaciones de entrada de los flip-flop y las salidas del circuito. Entonces, ahora a partir de estos mapas de Carnot, tenemos los mapas de excitación, agrupamos y obtenemos una expresión para cada una de las salidas. Para S, en este caso, bueno, es X negado, en la entrada, y en el caso de la entrada R va a ser la entrada X. Y para el caso de la salida, bueno, tenemos un solo 1, así que nos va a dar esta expresión. No se confundan que esta K, que podemos ver acá, es el instante de tiempo, K. El instante de tiempo actual es el K y el siguiente es el K más 1. También lo van a ver como subíndice o como subíndice N, pero bueno, siempre indica lo mismo. Bueno, y finalmente, a partir de las ecuaciones de excitación y de salida que obtuvimos en el paso anterior, ya tenemos el circuito. Entonces, fíjense en el ejemplo, es muy sencillo, dijimos que tenemos un solo flip-flop de tipo SR, donde la entrada S está conectada a la entrada S del flip-flop, ¿no? Esta entrada conectada a la entrada X negada, entonces a través de una compuerta inversora le mandamos la entrada, y la entrada R directamente es la entrada X, o sea, la entrada R del flip-flop es la entrada del circuito. Y la salida va a ser el producto entre el estado actual, la salida del flip-flop, y la entrada X, o sea, una compuerta AND. Y todo esto siempre, por supuesto, está sincronizado con una señal de clock. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde, fíjense, en este caso tenemos 4 estados, A, B, C y D. Supuestamente hay cierto comportamiento que a partir de cierto comportamiento, el diseñador deduce este diagrama de estados. Bueno, en este caso tenemos las entradas y las salidas del circuito. De vuelta, fíjense qué tipo de máquina de estado es, de tipo mili, porque las transiciones, las salidas están asociadas a las transiciones. Entonces, las salidas dependen del estado actual y de la entrada de estas dos. En el caso anterior, fíjense, en la salida depende también de la entrada X, como dijimos que era de una máquina de estados de tipo mili. Bueno, entonces, en este ejemplo, primer paso, a partir del diagrama de estado, generamos la tabla del estado siguiente. Entonces tenemos 4 estados y cuáles van a ser los estados siguientes y cuáles van a ser las salidas de cada uno de ellos. Esto ya lo vimos en la unidad anterior. Entonces, el paso siguiente, ¿cuántos flip-flop necesitamos ahora para hacer la asignación de estos estados? Bueno, tenemos 4 estados, o sea, NS en este caso es 4. Para cumplir con la desigualdad, la cantidad de flip-flop que necesitamos es 2. ¿Cómo hacemos las asignaciones? Bueno, ¿qué número binario le vamos a asignar a cada uno de estos estados?
por el momento, como ya dijimos, lo hacemos en forma arbitraria. Entonces le asignamos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ahora, a partir de esta asignación de estados, volvemos a escribir la tabla de transiciones, pero ahora en vez de poner como letras los estados, los ponemos con los valores binarios. Bueno, ahora establecemos qué tipo de flip-flop vamos a usar. En este caso se propone usar dos flip-flop, entonces tipo D. Y vamos a armar para cada uno de estos flip-flop su mapa de excitación. Entonces, como los flip-flop tipo D tienen una sola entrada, necesitamos un solo mapa para cada uno de los flip-flop. Entonces, fíjense cómo completamos estos mapas. Directamente transcribimos los estados siguientes en el mapa. Entonces, para el flip-flop 1, que es la primera columna, cuando tengo una entrada 0, estas son las transiciones que yo quiero. Para el flip-flop 2, cuando tengo una entrada 0, estas son las transiciones que yo quiero. Lo mismo para una entrada 1, en el caso del flip-flop 1, y para una entrada 1 en el flip-flop 2. Entonces así nos queda completo las dos mapas de transiciones. En el caso, como estamos hablando de un flip-flop D, fíjense que acá directamente pusimos mapas de excitación. En realidad, como el flip-flop D directamente lo que tiene a la entrada lo traduce a la salida, lo lleva a la salida, el mapa, en este caso el mapa de excitación y el mapa de transición es lo mismo. Por eso es que nos saltaríamos un paso. En el caso del flip-flop RS, primero transcribíamos las transiciones que queríamos y después íbamos al mapa de excitación. O sea, el mapa de excitación es qué entradas necesito para generar esta transición. En el flip-flop D es el más simple, porque directamente la entrada que tiene el flip-flop va a ser la salida. Entonces, el mapa de excitación en este caso va a coincidir con el mapa de transición. Por eso es que directamente pasamos de la tabla de transiciones a el mapa de excitación. Y luego armamos el mapa de salida, que es el otro que necesitamos, directamente de vuelta, pasando las salidas a el mapa. Ahí tenemos entonces los mapas de excitación y el mapa de salida de nuestro circuito. Ahora agrupamos los unos de cada mapa de Carnot y obtenemos una expresión para la salida. Entonces, para el flip-flop 1, para el flip-flop 2, obtenemos cuáles tienen que ser las entradas para generar las transiciones que queremos. Y para la salida Z, de vuelta, cuáles son las entradas que necesita. Y finalmente, una vez que ya tenemos el circuito, las ecuaciones, podemos sintetizar el circuito, que es este que vemos acá. Entonces, en este caso fue muy sencillo porque directamente hacer dos flip-flop de tipo D, la tabla de excitación de los flip-flop coincide con la tabla de transiciones, porque el flip-flop D recibe un 1 y ya sabemos que en el próximo ciclo de clock va a entregar un 1 a su salida. Recibe un 0 y en el próximo flanco va a enviar un 0. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo el mismo diseño lo quería hacer con flip-flop de tipo J y K? Bueno, volvemos entonces a la tabla de transiciones, a la que habíamos llegado después del diagrama de estado. O sea, con el diagrama de estado tenemos la tabla de transiciones y ahora entonces vamos a generar una tabla de excitación para cada uno de los flip-flop de entrada, donde fíjense que cada una de las tablas de excitación va a tener dos columnas que van a ser la de entrada J y la entrada K de cada flip-flop. Entonces, si yo estoy en el estado 0 del flip-flop 1 y quiero mantenerme en el estado 0, ¿cómo tienen que ser las entradas del flip-flop JK? Bueno, lo importante es que la entrada J esté en 0. Y la entrada K puede estar en 0 o puede estar en 1. Entonces le pongo una redundancia. Ahora, vemos el flip-flop 2. Si yo estoy en 0 y quiero de vuelta mantenerme en 0. Bueno, lo mismo, el flip-flop 2 tiene que tener su entrada J en 0 y la entrada K puede estar en 0 o en 1. Ahora, si por ejemplo estoy... siempre estamos hablando de entrada 0, ¿no? Si estoy en el estado 0 y quiero mantenerme en el estado 0, bueno, de vuelta el flip-flop 1 tiene que tener la entrada J en 0 y la entrada K en 1.
Ahora fíjense, el flip-flop 2, si yo estoy en el estado 1 y quiero pasar al estado 0, lo importante es que la entrada K esté en 1, para que me resetee la salida. Y la entrada J puede estar en 0 o en 1, porque si está en 0, el K, ya la entrada K en 1, me resetea la salida, y si J estuviera en 1, significa que la salida se va a invertir. Entonces, como estaba en el estado 1, se me va a invertir a 0. O sea, con la entrada 1, 1 en J y K, voy a obtener la transición que quiero también. Y entonces le pongo una redundancia a J. Bueno, y así se completan las dos tablas para cada uno de los flip-flop JK que vamos a usar en este caso. Una vez que tenemos las tablas de excitación para los dos flip-flop, tenemos que separarlos para ir a los mapas de Carnot. Entonces separamos cada flip-flop en una tabla distinta. O sea, cada una de las entradas J y K vamos ahora a llevarlas a mapas distintos. Entonces, para el flip-flop 1 le armamos un mapa de Carnot para la entrada J. Entonces ponemos la entrada J que tiene que recibir cuando llega a un 0 y que tiene que recibir cuando llega un 1. Entonces armamos el mapa de excitación del flip-flop 1 para la entrada J. Ahora, para la entrada K del mismo flip-flop, del flip-flop 1, armamos un mapa de Carnot de vuelta con las entradas que tiene que recibir. Cuando el circuito está recibiendo un 0 y cuando el circuito está recibiendo un 1. Y lo mismo hacemos con el flip-flop 2. Armamos su mapa de Carnot de la entrada J y su mapa de Carnot de la entrada K. Entonces, fíjense que cuando estábamos sintetizando este circuito con un flip-flop de tipo D, armábamos un mapa de Carnot para cada uno de los flip-flop, porque tienen una sola entrada. Como ahora estamos usando flip-flop de tipo J y K, tenemos que armar un mapa de Carnot para cada una de las entradas de cada uno de los flip-flop. Entonces nos quedan 4 mapas en este caso. Y finalmente armamos el mapa de Carnot de la salida, que es igual que en el ejemplo del flip-flop tipo D, porque este no depende del flip-flop que estamos usando. Bueno, agrupamos los unos, como podemos ver acá, y llegamos a las expresiones para cada una de las entradas de los flip-flop y para la salida. Y en base a eso obtenemos el circuito, entonces, que se va a comportar igual que el anterior, igual que el circuito que utiliza dos flip-flop de tipo D, pero en este caso estamos usando flip-flop de tipo JK. Bueno, tenemos otro método para llegar al circuito, para sintetizar el circuito, que nos evitaría el paso de armar las tablas de excitación. Entonces, partimos de vuelta de la tabla de transiciones a la que habíamos llegado desde el diagrama de estados, donde tenemos los estados actuales y los estados futuros. En este caso, bueno, fíjense que tenemos dos flip-flop, habíamos dicho. Con I minúscula estamos indicando los estados actuales y con I mayúscula los estados futuros. Y las salidas. Esto es equivalente a expresar los estados actuales como los valores que tienen cada uno de los flip-flop en el instante n, el flip-flop 1 y el flip-flop 2, y cuáles van a ser cuáles creemos que sean los estados en el instante n más 1 de cada uno de los flip-flop. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Se usan distintas nomenclaturas. En la filmina anterior, en vez de decir n entre paréntesis, decía k y estaba como un superíndice, pero se refiere a lo mismo. En ese caso podría ser k y acá k más 1. O también podemos expresar los estados actuales como I minúscula y los estados futuros como I mayúscula. Ese sería este caso. Pero siempre estamos hablando de lo mismo, de los estados del flip-flop, el actual y el futuro. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Separábamos, esto es directamente transcribir los estados futuros que queremos que tengan en cada uno de los mapas de Carnot. Entonces, estamos armando los mapas de
transición para cada uno de los flip-flop. Entonces, si nosotros usáramos flip-flop tipo D, directamente estos mapas de transición son los mapas de excitación. Es el caso más simple. Pero si estamos usando cualquier otro tipo de flip-flop, los mapas de excitación ya van a cambiar porque tenemos que ver qué entradas le tenemos que poner a cada flip-flop para que se generen las transiciones que nosotros queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Este método, en vez de armar el mapa de Carnot para cada una de las entradas de los flip-flop, directamente agrupamos los mapas de Carnot y obtenemos una ecuación para el estado siguiente. Entonces, bueno, fíjense en este caso. Ahora, el paso siguiente es, determinamos qué tipo de flip-flop vamos a usar. En este caso vamos a usar un flip-flop de tipo JK. ¿Cómo es la ecuación de un flip-flop JK? Bueno, si recuerdan, es esta que vemos acá. El estado siguiente va a ser J por el estado actual negado más K negado por el estado actual. Entonces, tenemos que encontrar dentro de la expresión que nosotros dedujimos cuáles son los valores J y cuáles son los valores de K. Para eso, ¿qué hacemos? Buscamos dónde está Q negado y dónde está Q. Entonces, encontramos, como estamos hablando del flip-flop 1, vamos a buscar dónde está Q1 negado y dónde está Q1. Y todo lo demás van a ser los J y los K. Entonces agrupamos, en este caso, bueno, agrupamos Q1 y nos queda que Q1 negado está multiplicando a la entrada X por Q2. Y Q1, acá sí agrupamos, va a estar multiplicando a Q2 negado más X. Entonces, esto que está acompañando a Q1 negado es J, y lo que está acompañando a Q1 es K negado. Bueno, entonces de acá decimos que J va a tomar este valor y K negado es Q2 negado más X, por lo tanto le aplicamos de vuelta, negamos todo nuevamente para llegar a K y obtenemos esta expresión. Entonces fíjense que llegamos a las ecuaciones de excitación de entrada de los flip-flop sin armar el mapa de Carnot de excitación del flip-flop, que es un poco difícil. Entonces este método nos permite ahorrar ese paso. Hay que tener cuidado porque, bueno, ahora nos falta el flip-flop 2. ¿Cómo armamos el flip-flop 2? Bueno, fíjense, agrupamos y llegamos a esta expresión. Entonces tenemos que Q2 en el instante n más 1 va a ser igual a la entrada de X negada por Q1 más la entrada de X por Q1 negado. Pero en esta expresión no tenemos Q2 en ninguna parte. Entonces no podemos encontrar qué valores toman J y K negado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, como no aparece Q2, que es lo que tenemos que identificar de la ecuación para encontrar cuáles son los valores de J y K, lo que vamos a tener que hacer es agrupar de otra forma. Entonces, esta obviamente no es la forma óptima, porque nos da una ecuación mucho más larga, pero fíjense que ahora sí nos va a aparecer Q2 y Q2 negado. Entonces, identificamos Q2, Q2 negado, agrupamos, como hicimos antes, Q2 negado con Q2 negado y Q2 con Q2, y de ahí obtenemos cuáles son las salidas, las entradas o las expresiones para el flip-flop 2, sus entradas J y K. Entonces, este método se puede usar, pero hay que ver cómo sintetizar el circuito. O sea, en la parte de agrupar el mapa de Carnot, tenemos que ver que en la expresión que nos quede nos aparezcan Q2 y Q2 negado, porque si no, no vamos a poder identificar los valores de J y K. Bueno, hasta ahí los métodos para sintetizar los circuitos a partir de cierto comportamiento. Ahora, habíamos dicho que la asignación que le hacíamos, o sea, asignarle el número binario a cada uno de los estados, influía en el circuito final. Entonces, hasta ahora le estábamos asignando cualquier palabra a cada uno de los estados.
Entonces, vamos a ver, ¿esto afecta en el circuito final? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos una tabla del estado siguiente, salida, donde tenemos 7 estados. Estos 7 estados se traducen, bueno, en 3 flip-flop. Entonces, les hacemos la asignación a cada uno de esos estados. Al estado A le asignamos 000, al B 001 y así. Y esto nos va a llevar a unas ciertas ecuaciones para los flip-flop. En este caso, se propone usar flip-flop de tipo JK. 3 flip-flop tenemos que usar. Y nos da esta circuitería, digamos. Esto directamente ya lo sintetizamos, como vimos recién, en las entradas de cada flip-flop. Queda algo relativamente sencillo. Ahora, si cambiamos la asignación, fíjense, de la anterior a esta cambiamos alguna de las asignaciones. Algunos estados, en vez de asignarle un valor binario, le asignamos otro. Eso nos lleva, fíjense, usando los mismos flip-flop JK, nos lleva a otras ecuaciones que son bastante más complejas. O sea, esto nos va a llevar más circuitería. Entonces, fíjense cómo influye la asignación que hagamos con el circuito final que podemos obtener. Entonces, una idea sería, bueno, probamos todas las asignaciones posibles y nos fijamos cuál nos da el circuito más pequeño. ¿Cuántas asignaciones posibles se pueden dar en cada caso? Bueno, si por ejemplo tenemos un circuito que tiene una tabla, estamos tratando de generar un circuito que tenga esta tabla de transición de estados, con 4 estados, podemos hacerle una asignación, por ejemplo, generar que A sea, el estado A sea 00, B01, C11 y D10, o también le podemos asignar esta, o podemos hacer esta otra asignación. En definitiva, ¿cuántas asignaciones diferentes podemos hacer para un mismo circuito? Bueno, a ese número lo llamamos NSA, de asignación. ¿Y cuánto vale ese número NSA? O sea, ¿cuántas asignaciones distintas se pueden dar para cada situación, según la cantidad de estados que tengamos? Bueno, eso nos lo da esta ecuación que vemos acá. La cantidad de asignaciones distintas que le podemos dar a un circuito, a una tabla de transiciones, va a estar dada por el número de flip-flop, NFF, dijimos que era la cantidad de flip-flop que tiene nuestro circuito, y NS es el número de estados. Entonces, según esta ecuación, podemos saber cuántas opciones distintas tenemos. Entonces, fíjense, si estamos en un caso como el anterior de 4 estados, bueno, si estamos queriendo expresar 4 estados, vamos a necesitar por lo menos 2 flip-flop, que es la mínima cantidad. Eso nos da 24 posibles asignaciones. Pero fíjense, ahora si estamos con 10 estados distintos, otro circuito que necesite 10 estados, vamos a necesitar por lo menos 4 flip-flop para representar esos 10 estados. Y fíjense la cantidad de asignaciones distintas que les podemos dar. Entonces es una cantidad gigante. Entonces acá tenemos, según NS, que es la cantidad de estados, cuántos flip-flop necesitamos. Y fíjense cómo enseguida se incrementa muchísimo todas las posibilidades que tenemos para asignarle esos estados. Entonces la idea de probar con todas las asignaciones distintas y ver cuál me da la mínima circuitería no es muy factible. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos la tabla de transiciones con 4 estados. Fíjense, le hago una asignación, generamos la tabla de transiciones, acá la tabla de transiciones donde le aplicamos la asignación y generamos, en este caso utilizaríamos flip-flop de tipo D, lo que directamente nos da que los mapas de Carnot de transición son los mapas de excitación de cada flip-flop y el mapa de Carnot de la salida Z. Fíjense que nos da cierto circuito. O sea, a partir de esto ya sintetizamos el circuito, ¿no? Sacamos el resultado de cada uno de estos mapas de Carnot y ya nos da el circuito. Ahora, si cambiamos la asignación, nos da otro circuito distinto. Y si cambiamos la asignación, nos da otro circuito. Entonces tenemos, fíjense, con 3 asignaciones distintas, simplemente asignándole a cada estado
un valor binario distinto o obtenemos un circuito totalmente diferente. Bueno, finalmente existen un tipo de circuitos secuenciales que son conocidos como circuitos secuenciales incompletamente especificados. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, en su tabla de estados, en la tabla del estado siguiente, existen condiciones prescindibles. Esto ocurre generalmente cuando ciertas condiciones de entrada no se pueden dar. Un ejemplo que podemos ver que se utiliza normalmente es para un caso de un detonador de bomba. Entonces, en este circuito, una vez que recibe una entrada 1, pasa al estado B y así sucesivamente hasta detonar la bomba. Entonces, en este tipo de circuito no hay posibilidad de volver al estado anterior. Entonces, nunca se va a volver a recibir un 0, se recibe un 1 y luego se transiciona de estado a estado sin importar la entrada, porque en realidad ya se sabe que la entrada nunca va a ser 0. Entonces, acá podemos ver el ejemplo. Tenemos una entrada y existe en este caso 4 estados, A, B, C y D, donde mientras que A está recibiendo un 0, se mantiene en el estado A. Cuando recibe un 1, empieza a transicionar de un estado al otro hasta que la bomba detona, digamos, pero nunca, fíjense que de cada uno de estos estados B, C y D sale una sola flecha, indicando que no está la posibilidad de recibir nuevamente un 0. Entonces siempre se va transicionando de un estado al siguiente. Entonces esto lo vemos en la tabla del estado siguiente salida, de esta forma, donde fíjense los estados B y C es como que están incompletos y eso se traduce en circuitería, o sea, cuando vamos a la tabla de excitación, se traduce como redundancias, o de próximo estado, perdón, esta es la tabla de próximo estado, se traduce como redundancias. De un estado al siguiente, fíjense que aparecen redundancias en la tabla de próximo estado. Nosotros las redundancias las veíamos en la tabla de excitación, porque había situaciones en las que la entrada del flip-flop podía ser un valor u otro, y de todas formas generamos la transición que queríamos. Acá estamos hablando de la tabla de próximo estado, o sea, fíjense, de un estado estoy pasando, no importa a qué estado paso. Del estado 1 a 1, no importa qué estado paso, y siempre voy a sacar un 0. Eso es cuando recibo un 0, porque ya sé que este 0 nunca lo voy a recibir. O sea, del estado 1 a 1 siempre voy a pasar al estado 1 a 0. Y así se arma esta tabla. Entonces fíjense que se da la particularidad de que nos aparecen redundancias en la tabla de próximo estado. Y eso, bueno, nos va a dar un circuito mucho más sencillo. Por ejemplo, acá lo podemos ver sintetizado con flip-flop de tipo T. Bueno, y hasta acá es todo lo que vamos a ver en síntesis de circuitos combinacionales, secuenciales, perdón.